No me di cuenta de que mi vida estaba a punto de cambiar, hasta que la habitación quedó en completo silencio. Ocurrió en medio de la fiesta de compromiso de mi hermana, una noche que se suponía que iba a celebrar el amor, la perfección y todo aquello que mi familia siempre había valorado. En cambio, dejó al descubierto algo mucho más feo, y todo comenzó con una simple pregunta: ¿sigues con ese mecánico? La voz de mi padre no era fuerte, pero no hacía falta que lo fueran. La terraza de la azotea del Hotel Grand Harbor resplandecía bajo una cálida luz dorada. Las copas de cristal tintineaban suavemente. Una banda de jazz tocaba de fondo. Todo parecía perfecto, justo como le gustaba a mi familia. Desde fuera éramos perfectos, pero yo llevaba años sabiendo la verdad. Me quedé allí sentada, paralizada por un instante, apretando los dedos alrededor del cuchillo que tenía en la mano. Luego, me obligó a respirar, a mantener la calma, a fingir que no dolía, porque eso es lo que llevaba haciendo durante años. Al otro lado de la mesa, mi hermana Sofía sonrió como si nada hubiera pasado. Siempre lo hacía. Postura perfecta, vida perfecta, hija perfecta. ¿Y yo? Hacía tiempo que había aceptado mi papel en la decepción. Ryan se sentó a mi lado, un poco apartado de la mesa principal, lo suficientemente cerca como para que lo vieran, pero lo suficientemente lejos como para que lo ignoraran. Eso no fue un accidente. Mi familia había dispuesto los asientos durante el último año y medio. Lo habían juzgado sin siquiera intentar conocerlo. Para ellos, era simple y ordinario. No era de los nuestros. A un mecánico lo miré de reojo, esperando ver incomodidad, tal vez incluso enfado. Pero Ryan se quedó sentado allí con calma, con una expresión imperturbable, como si ya hubiera aceptado que lo subestimaron. Esa era una de las cosas que más admiraba de él. No necesitaba la aprobación de nadie. Entonces, sucedió algo inesperado. Una silla se arrastró ruidosamente contra él. Solo la música flaquean, y de repente, todas las conversaciones en la habitación se desvanecieron. El futuro suegro de Sofía, Edward Thompson, se levantó tan bruscamente que causó revuelo entre todos los presentes. Sus ojos estaban fijos en Ryan. No de forma casual, no de forma educada, pero con sorpresa, impacto real e innegable. «Espera», dijo, con la voz más alta de lo que pretendía. Mi corazón dio un vuelco. «¿Eres tú?». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una grieta en un cristal. Por un instante, nadie se movió. La expresión de seguridad de mi padre desapareció. Mi madre se llevó la mano a la boca. La sonrisa de Sofía desapareció. Y yo sentí que algo cambiaba, algo que aún no podía explicar. Pero sabía que importaba porque lo que fuera que estuviera a punto de suceder, no formaba parte del plan perfecto de mi familia. Permítanme que les cuente cómo me remonté al pasado, porque nada de esto tiene sentido sin entender cómo llegué hasta aquí. Nací en un mundo donde el éxito no solo se daba por sentado. Se midió. Mi padre, Richard Callens, construyó una de las empresas inmobiliarias más poderosas de Chicago. Apartamentos de lujo, torres de oficinas, negocios de alto perfil. Todo en su vida giraba en torno al estatus. Mi madre, Catherine Collins, vivía en ese mismo mundo, en galas benéficas, consejos sociales, círculos de élite. Y mi hermana, Sofía, encajaba perfectamente a mediados de sus 30. Ya era una alta ejecutiva en la empresa de mi padre, segura de sí misma, refinada, admirada en ella. Sabía hablar su idioma. Ella sabía cómo ganarse su aprobación. Yo no elegí un camino diferente. Me convertí en profesor de arte en una escuela pública, mientras mi familia discutía sobre inversiones y estrategias de expansión. Durante la cena, yo pasaba mis días en un aula llena de niños a los que el sistema había dado por perdidos, niños a los que les dijeron que no tendrían éxito, niños que simplemente necesitaban que alguien creyera en ellos. Utilicé mi propio dinero para comprar los suministros. Me quedé hasta tarde para ayudarles a terminar los proyectos. Y cuando uno de mis alumnos sonrió porque finalmente había creado algo de lo que se sentía orgulloso, eso significó más para mí que cualquier acuerdo comercial. Pero a mi familia no significaba nada. En la cena, mi padre le preguntaba a Sofía sobre su último proyecto, sus ascensos, sus tratos, su futuro.
Entonces su mirada pasaba brevemente sobre mí. Como si fuera ruido de fondo, recuerdo el día en que todo se aclaró. Anne había organizado una exposición de arte para mis alumnos, algo en lo que había estado trabajando durante meses. Envié la invitación a mis padres con semanas de antelación. Estaba emocionado, nervioso, esperanzado. A mi padre respondió el mismo día del evento, una cena de negocios. A mi madre no respondió en absoluto en esa noche. Mientras estaba en una pequeña galería, rodeado de mis alumnos y sus obras de arte, revisé mi teléfono. Anne Sofía había publicado fotos en un evento glamuroso en la gran inauguración de uno de los edificios de lujo de mi padre. A mis padres estaban allí, Anne sonriente, orgulloso, presente. Simplemente, ¿no es para mí, Anne, esa noche? Volví a casa en coche sola en una caja con sobras de aperitivos sobre el asiento del pasajero. Anne, y por primera vez, me hizo una pregunta que había estado evitando durante años. ¿Cuántas veces se puede ignorar a alguien antes de que empiecen a creer que no importan? Sofía sabía lo que estaba pasando. Ella no era cruel, ella simplemente guardó silencio. Sé que son duros contigo, solía decir. A veces, Anne, no te lo tomes como algo personal. Pero ella nunca me defendió, Anne, porque mantener la paz importaba más que decir la verdad. Anne, 5 días antes de la fiesta de compromiso, me envió un mensaje de texto. Anne, por favor, no causes problemas el sábado. Papá ya está de mal humor por lo de Ryan. Eso fue todo, Anne, sin disculpas. Anne, sin acuse de recibo. Anne, solo una petición. Anne, proteger la imagen. Anne, mantén la ilusión. Anne, y estuve de acuerdo, Anne, porque no tenía intención de armar un escándalo. Anne, nunca lo hice. Había pasado años aprendiendo a guardar silencio. Conocí a Ryan en el lugar más inesperado. Anne, taller de reparación de automóviles. Anne, mi coche se había averiado y fue él quien vino a revisarlo. Anne tenía las manos cubiertas de grasa. En su ropa era sencilla, pero cuando habló había algo diferente. En paciencia, en respeto, en interés genuino. Empezamos a hablar. Anne, primero hablemos del coche. Y luego, sobre todo lo demás. Pasaron las horas sin que me diera cuenta, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí vista. A Ryan no le importaba el estatus. Él no fingió ser otra persona ni, lo más importante, él nunca me hizo sentir que no era suficiente en mi familia. Por supuesto, lo odiaban incluso antes de conocerlo. Para ellos, él representaba todo lo que no valoraban. Sencillez, honestidad. Una vida al margen de su mundo. Lo que no sabían. La cuestión era que lo habían juzgado completamente mal, pero la verdad estaba a punto de salir a la luz, y cuando sucedió, no solo les causaría vergüenza, rompería todo lo que creían saber. De vuelta en esa azotea, Edward Thompson seguía mirando fijamente a Ryan. El silencio en la habitación se había vuelto insoportable. Y en ese momento me di cuenta de algo. Ya no se trataba solo de una fiesta de compromiso. Este fue el comienzo de algo mucho más grande, algo que se había estado gestando durante años, algo que finalmente, a punto de explotar. En Edward Thompson ni pestañeó. Sus ojos permanecieron fijos en Ryan, como si intentara confirmar algo que no tenía sentido. El silencio se prolongó más de lo debido. Entonces, dio un paso lento hacia adelante. Ryan, Brooks, preguntó con cautela. No es como una pregunta, como una revelación. En una onda recorrió la habitación. Lo sentí en la forma en que la gente se removía en sus asientos, en la forma en que comenzaron a formarse susurros en los márgenes de la multitud. Ryan se puso de pie con calma, sin prisas, sin pánico, en control silencioso. Sí, respondió Anne. Eso fue todo. Una palabra, pero de alguna manera lo cambió todo. Edward exhaló un suspiro, casi como una pequeña risa de incredulidad. Lo sabía, murmuró, sacudiendo la cabeza. Luego, más alto, para que todos lo oyeran, tú eres el responsable de Brooks Automotive Group. Las palabras cayeron como una onda expansiva. Por un segundo, nadie reaccionó porque nadie lo entendían excepto por unas pocas personas. En personas importantes, y lo vi. Inmediatamente, las expresiones, a la confusión, se transforma en reconocimiento. A él. Reconocimiento se transforma en shock. El rostro de mi padre estaba pálido. ¿Qué acabas de decir? ¿Acabas de decir?, preguntó,
Con la voz temblorosa, Ann Edward se giró lentamente hacia él. Este hombre, dijo, señalando a Ryan, es dueño de una de las redes de servicios automotrices de más rápido crecimiento en el Medio Oeste. Un murmullo se extendió entre los invitados. Su empresa tiene contratos con empresas de logística, servicios municipales e incluso inversores privados. Otra pausa. No es solo un mecánico, añadió Edward. Él es la razón por la que la mitad de las pequeñas empresas de transporte de esta ciudad sobrevivieron a la última crisis económica. Sentí los latidos de mi corazón en mis oídos, no porque no los supiera. Anais en Ryan me lo había dicho hace meses en silencio, sin orgullo, sin intentar impresionarme, simplemente como un hecho. Y entonces cambió de tema. Pero mi familia lo estaban escuchando por primera vez. A mi madre se sentó lentamente en su silla. Eso no puede ser cierto, susurró, pero nadie estaba de acuerdo con ella porque, la verdad, tiene una extraña manera de hacerse. Innegable. Mi padre forzó una risa. Una débil. Bueno, si ese es el caso, entonces ¿por qué? Se detuvo a mitad de la frase Ann porque de repente la respuesta era obvia. Porque Ryan no dijo nada. ¿Por qué? No los corrigió. ¿Por qué permaneció sentado en silencio mientras lo respetaban? Ryan lo miró fijamente y por primera vez esa noche había algo diferente en sus ojos. No es ira ni siquiera resentimiento, simplemente claridad. No creí que importara, dijo simplemente. Eso dolió más que cualquier acusación. Edward se cruzó de brazos. Es importante juzgar a las personas antes de comprenderlas, afirmó con firmeza. Luego miró a su alrededor. He hecho negocios con Ryan. He visto cómo trabaja, su integridad, su disciplina, la forma en que trata a la gente. Su voz se volvió ligeramente más cortante, lo cual es más de lo que puedo decir de lo que he presenciado esta noche. Cada palabra tensaba el ambiente. Los invitados evitaron el contacto visual. Algunos fingieron beber a sorbos. Otros se inclinaron hacia adelante, incapaces de apartar la mirada. Anne-Sophia se quedó paralizada. Su anillo de compromiso reflejó la luz, mientras su mano temblaba ligeramente. Esta era su noche, esa es su noche perfecta, y la situación se estaba descontrolando. Papá, susurró ella. Pero mi padre no respondió. Porque por primera vez no era la persona más poderosa de la sala. Ryan buscó su chaqueta. No he venido aquí para demostrar nada, dijo con calma. Vine aquí porque Emma me lo pidió. Sentí una ligera opresión en el pecho al oír mi nombre. Me miró de reojo, solo por un segundo, y en esa mirada había algo que transmitía solidez, algo estable, como si no pasara nada después. Estábamos bien. Luego se volvió hacia mis padres. Durante 18 meses, continuó, ustedes hicieron suposiciones sobre mí, sin hacerme una sola pregunta, sin alzar la voz, nada de gestos dramáticos, la pura verdad. Decidiste cuánto valía yo basándome en mi aspecto y en lo que hacía con mis manos. Mi padre abrió la boca, pero no salió nada. Ryan dio un pequeño paso adelante. Annie, tal vez ese no sea el verdadero problema, dijo. Quizás el verdadero problema sea cómo has tratado a Emma. Ese fue el momento en que todo cambió. Porque esto ya no se trataba de él, se trataba de mí. ¿No la ves?, continuó Ryan. No le hagas caso. Su voz se mantuvo tranquila, pero cada palabra fue pronunciada con precisión. Ella dedica su vida a ayudar a niños en los que nadie más cree en ella, gasta su propio dinero para brindarles oportunidades. Ella siempre está ahí para los demás, incluso cuando nadie está ahí para ella. Se me hizo un nudo en la garganta, porque nadie lo había dicho nunca en voz alta de esa manera, no delante de ellos. No importaba Anne, y sin embargo, añadió en voz baja, la tratas como si te hubiera fallado. Mi madre empezó a llorar. Suave, al principio, luego, de forma incontrolable. Anne-Sophia bajó la mirada hacia sus manos. Su silencio ahora se sentía más pesado que nunca. Y mi padre, por una vez, no tenía nada que decir.
Edward exhaló lentamente en vaina aquí para celebrar la unión de dos familias. Dijo, pero lo que he visto esta noche. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Suscita serias preocupaciones. El mensaje era claro ya. No se trataba solo de vergüenza. Esto tuvo consecuencias en los auténticos. Sentí que algo dentro de mí finalmente se calmaba. No es ira, no tristeza. Otra cosa, algo más. Tranquilo, claridad. Durante años intenté ganarme su aprobación. Intenté demostrar mi valía de maneras que ellos pudieran comprender. Intenté encajar en una versión del éxito, que nunca fue la mía y estar allí. En ese momento, me di cuenta de algo, ya no lo necesitaba. Me puse de pie en mi silla. Se movió suavemente contra el suelo, pero en el silencio. Sonó más fuerte de lo que deberían. Todas las miradas se posaron en mí. Todo lo que dijiste esta noche, ¿lo decías en serio?, le dije, mirando directamente a mi padre. A mi voz no tembló. Llevas años dejando claro de quién estás orgulloso y de quién no. No, nadie interrumpió a nadie. Ya no estoy enfadado, continué. Eso me sorprendió incluso porque el enfado significa que todavía espero algo de ti. En una breve pausa. No lo soy. Extendí la mano para coger mi abrigo. Ryan ya estaba de pie a mi lado. Nos vamos, dije. Nadie intentó detenernos. Mi madre, no a mi padre, no ni siquiera Sofía. Mientras nos alejábamos, podía sentir el peso de sus miradas sobre nosotros, los susurros, el veredicto, el shock. Pero por primera vez en mi vida, nada de eso importaba, porque detrás de nosotros, su imagen perfecta se estaba resquebrajando y, en el fondo, ellos lo sabían. Las puertas del ascensor se cerraron, y así, sin más, el ruido desapareció. Nada de susurros, sin juzgar, sin expectativas. Solo silencio. Me quedé mirando mi reflejo en la pared cubierta de espejos, apenas reconociendo a la persona que me devolvía la mirada. Durante años me había imaginado cómo sería finalmente defenderme a mí misma. Pensé que sería una sensación poderosa, victorioso, pero en cambio se sentía tranquilo, casi ingrávido. ¿Estás bien?, la voz de Ryan rompió el silencio. Solté un pequeño suspiro. No, dije con sinceridad. Luego, tras una pausa, añadió, pero creo que, finalmente, lo seré. No dijo nada más, no era necesario. Simplemente se quedó allí de pie, a mi lado, constante en presente. Y de alguna manera, eso fue suficiente. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, el aire fresco de la noche me golpeó la cara como si me reiniciara. Salimos del hotel, dejando atrás las luces, la música y todo lo que había definido mi vida hasta ese momento. 3 días después, sonó mi teléfono. Sofía. Me quedé mirando la pantalla más tiempo del debido antes de responder. Hola. Su voz era diferente y más débil, como si algo dentro de ella se hubiera movido. Emma, dijo en voz baja. Una pausa. Michael quiere posponer la boda. Me senté lentamente en la mesa de la cocina. No me sorprende. Solo, esperando, su padre, continuó, con la voz ligeramente quebrada. Le dijo que reconsiderara todo. Otra pausa. Dijo que necesitaba pensarlo bien antes de casarse con alguien de una familia como la nuestra. Por primera vez. Lo dijo como si ella fuera parte del problema. No respondí de inmediato, porque sabía que había más y no es solo eso, añadió en voz baja. El trato de papá con el grupo Thompson. Ella se detuvo, como si decirlo en voz alta lo hiciera más real. ¿Se ha ido? Eso me llamó la atención. Ese trato valía millones. Emma, susurró. Y ahora, otros inversores también se están retirando. Cerré los ojos por un momento, no por satisfacción, ni siquiera alivio, solo procesando, porque las acciones tienen consecuencias, y por una vez no eran míos. Mamá perdió su puesto en la Junta de Artes, continuó Sofía. ¿No te lo contó? Por supuesto que no. Sofía dejó escapar un suspiro tembloroso. No, pensé que llegaría tan lejos. En ese momento, me di cuenta de algo. Ella siempre había pensado que el silencio era seguro en evitar el conflicto, protegería a todos, pero el silencio no protege nada. Simplemente retrasa el daño. Tengo que irme,
dijo de repente en solo. Quería que lo supieras. La llamada terminó, y allí me quedé sentada, mirando al vacío. Durante años, fui yo quien tuvo que lidiar con la decepción al ser ignorado, al hacerse sentir insignificante. Ahora, por primera vez, se enfrentaban a algo incómodo, a algo real. 2 días después, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez, era mi madre. Casi no contesté. Pero algo me decía que debía hacerlo. Emma. Su voz era vacilante. Cuidadoso, tu padre y yo. ¿Queremos hablar? Me recosté en mi silla y formuló la pregunta que llevaba años rondando por mi cabeza. ¿Quieres hablar porque entiendes lo que hiciste? Hice una pausa. ¿O porque estás lidiando con las consecuencias? Silencio. Esta vez es más largo. Entonces ella lo dijo. Ambos. No respondí de inmediato. Porque la honestidad, incluso tarde, seguía importando. ¿De acuerdo? Dije. Finalmente, hablaremos. Entrar en casa de mis padres fue una sensación diferente. En las mismas paredes, a los mismos muebles, la misma perfección cuidadosamente seleccionada. Pero algo había cambiado. Mi padre ya estaba sentado en la sala de estar y por primera vez en mi vida, no parecía tener el control. Parecía mayor cansado. Mi madre se sentó a su lado, con las manos fuertemente entrelazadas. Sofía también estaba allí, tranquilo. Al principio nadie habló. Entonces mi padre se puso de pie. Emma. Lo sé, interrumpí suavemente. Avecina una disculpa. Se detuvo. Nos pilló desprevenidos. Pero antes de que lo digas, continué. Necesito que entiendas algo, Andy. Un paso adelante. No estoy enfadado, no es emocional. Simplemente, claro, no es que simplemente hayas malinterpretado a Ryan. No te has equivocado al hacer una suposición. Lo miré directamente. Pasaste años haciéndote sentir que no era suficiente. Aquellas palabras tuvieron más peso que cualquier otra cosa que se haya dicho en la fiesta. La expresión de mi padre se quebró ligeramente. Te animé a hacerlo porque pensé que podías dar más de ti. Dijo. Asentí lentamente. Lo sé, respondí, pero el respeto está basado en los logros. Hice una pausa. No es amor. Silencio. Mi madre volvió a llorar. Pensé que prestarle más atención a Sofía te motivaría. Admitió. La miré. ¿Alguna vez pensaste que no quería ser ella? Pregunté en voz baja. Solo quería que me aceptaran por quien soy. Ella no pudo responder. Sofía finalmente habló. Su voz apenas era un susurro. Tenía miedo. Me volví hacia ella. Pensé que si me quedaba callada, todo seguiría igual, dijo pero no fue así. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo empeoré. Por primera vez, ella no estaba defendiendo nada. Ella decía la verdad. La conversación duró horas. No se permite gritar ninguna acusación. Simplemente, honestidad, el tipo de cosas que deberían haber sucedido hace años, y al final, me di cuenta de algo importante. No se trataba de arreglarlo todo de la noche a la mañana. No se trataba de fingir que el pasado no había ocurrido. Se trataba de una simple pregunta. ¿Estaban dispuestos a cambiar? Respiré hondo. Y les di mi respuesta. Sí, ¿quieres tener una relación conmigo? Dije lentamente. Entonces, las cosas tienen que ser diferentes. Todos escucharon atentamente. Por una vez, vamos a terapia familiar. ¿Continué? Todos nosotros. Esta vez no hay duda. Mi padre asintió. Mi madre estuvo de acuerdo. Sofía también. Y así, sin más. Por primera vez en años, había algo que no había sentido. Antes, no es dolor, no hay decepción. Esperanza. La sanación no se produce en una sola conversación. No borra años de silencio, ni anula el peso de las palabras que nunca se pronunciaron. Pero a veces, todo comienza cuando la gente finalmente decide escuchar. La primera sesión de terapia fue incómodo, honesto. Nos sentamos los 4 en una habitación tranquila, enfrentándonos a verdades que habíamos evitado durante años. Sin distracciones, sin estado. No hay roles tras los que esconderse. En solo una familia
tratando de entender dónde salió todo mal al principio. Nadie sabía qué decir, pero, finalmente, el silencio se rompió. A mi padre habló sobre la presión, cómo lo construyó todo desde cero, cómo creía que el éxito era la única manera de proteger a las personas que amaban, y cómo, en algún punto del camino, empezó a medir el amor de la misma manera que medía los logros de mi madre. Admitió algo diferente. Le importaba demasiado la apariencia sobre cómo se veían las cosas desde afuera en ella. Pensó que si todo parecía perfecto, entonces tal vez lo sería. Annie Sofía. Ella habló del miedo al él, el miedo a perder la aprobación, el miedo a decepcionar a nuestros padres, el temor a que alzar la voz le costara todo por lo que había trabajado Annie. Y luego, era mi turno. No hablé de éxito o fracaso o expectativas. Hablé de cómo me sentí, ser invisible, sentarnos en la misma mesa, dije en voz baja y seguir sintiendo que no perteneces a ningún lugar. Nadie interrumpió a lograr algo significativo, y que luego sea ignorado. Entregarte por completo a algo, y que te digan que no es suficiente. Mi voz no se quebró, pero algo dentro de mí sí lo hizo. Y después de un rato, continué, dejas de intentar demostrar tu valía. Una breve pausa, simplemente empiezas a creerles. La habitación quedó completamente en silencio, porque esa era la verdad que nadie había dicho en voz alta. Antes, la terapia no soluciona todo al instante. Hubo momentos difíciles en conversaciones incómodas, momentos en que los viejos hábitos intentaban regresar, pero ahora algo era diferente. Lo estaban intentando. Mi padre empezó a preguntarme por mi trabajo, no por obligación, pero con verdadera curiosidad. Mi madre apareció en uno de los eventos artísticos de mi escuela. Ella no solo asistió, ella se quedó. Ella escuchó. Incluso habló con algunos de mis alumnos. Y Sofía, ella cambió de maneras que no esperaba. Una tarde, vino a visitarme a la escuela. Nada de ropa elegante. Ninguna imagen es perfecta. Solo. Ella permaneció de pie en silencio al fondo de mi aula, observando cómo mis alumnos pintaban, reían y compartían sus ideas. Después de clase, se giró hacia mí y me dijo algo que nunca olvidaré. Antes no lo entendía, admitió pero esto, lo que haces, importa. Importa. Eso significó más que cualquier disculpa. En cuanto a Ryan, él nunca cambió, y eso era lo que más me gustaba de él. No guardaba rencor, él no exigía respeto. Simplemente siguió siendo quien siempre había sido, estable, honesto, conectado a tierra. Pero esta vez, mi familia lo vio no como título, no como estado, pero como persona. Una noche, mi padre nos invitó a cenar a su casa, una cena sencilla, nada de hablar de negocios, sin expectativas. En un momento dado, miró a Ryan y dijo: te juzgué mal. Ryan asintió levemente. Eso suele pasar, respondió con calma. Entonces mi padre añadió algo que jamás pensé que oirían: gracias por defender a Emma. Bajé la mirada por un momento porque esa frase significaba todo en la vida. No se volvió perfecta después de eso. Las familias rara vez lo hacen, pero se hizo realidad, y a veces, eso es aún mejor. Unos meses después, Sofía y Michael decidieron seguir adelante con su boda, pero esta vez fue diferente, menor, más personal, más honesto. No había imágenes perfectas que conservar. No hay roles que desempeñar, solo gente. Optaron por mostrarse tal como eran en realidad. El día de la boda, Sofía me abrazó con mucha fuerza. Debería haberte defendido antes. Susurró. Sonreí levemente. Estás aquí ahora, respondí. Eso es lo que importa. Y, por primera vez, realmente lo hizo. Más tarde, esa misma noche, mientras estaba fuera bajo el cielo abierto, Ryan se unió a mí. ¿Piensas alguna vez en aquella noche?, preguntó. Sonreí levemente. ¿La fiesta de compromiso? Él asintió. Miré las estrellas por un instante antes de responder. Esa noche, todo se rompió. Entonces me volví hacia él. Pero también fue la noche en que finalmente todo empezó a encajar. Él sonrió y en ese momento me di cuenta de algo simple, algo que me había llevado años comprender. No necesitas que todo el mundo vea tu valía.
tenerlo, y las personas que realmente importan no te juzgarán por lo que tienes ante, reconocerán por quién eres.